Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva transmisión de Facebook desde Ñuñoa, desde donde me encuentro en cuarentena desde hace más de un mes ya, donde hemos, bueno, visualizado distintos temas que a la comunidad le interesan. Siempre resaltamos que la idea es que estos espacios virtuales también nos sirvan para reflexionar, para que podamos interactuar, pese a que estamos en cuarentena, con la comunidad Ñuñoa y con todos quienes puedan vernos, porque en realidad los temas que trabajamos son temas que en general no solo nos interesan a nosotros como ñuñoínos y ñuñoínas, sino que también muchos de ellos a todo el país. Estamos en pandemia y algunos de los temas que son parte de la contingencia y del interés son justamente los que atañen a los trabajadores, trabajadoras y sus familias. En la semana en que se conmemora un nuevo 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, hemos querido dedicar esta transmisión en vivo para conectarnos con el tema, la crisis económica que ya se está viviendo. Nosotros acá en Ñuñoa, igual que en el resto de las comunas de Chile, ya se está sintiendo la cantidad de cesantes que se están, digamos, contabilizando en las últimas 2 semanas son enormes. Y pese a eso, desde este espacio queremos dar algunas luces sobre cómo hacer que la crisis económica no la paguen los trabajadores y trabajadoras. Es complejo, no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, pero sí tenemos ganas de debatirlo. Así es que, bueno, ustedes ya los ven. Estamos con Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de nuestro país. Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación, Alejandra. Tenemos a Hassan Akram, que es economista también, nos quiso acompañar hoy día. Gracias, Hassan, por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Y tenemos a Fernando Alvear, que es sociólogo, magíster en políticas públicas. ¿Cómo estás? Hola Ale, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes porque en realidad para nosotros, como decía, es muy importante. Sabemos que estos son temas que recién se están empezando a visualizar cuáles van a ser sus efectos. Sin ir más lejos, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional decía que esta es una crisis parecida a la del 29, se han dado cifras de crecimiento que son, no sé, -4 para Chile dentro del próximo año. Eso hemos visto que va emparejado también con algunas iniciativas gubernamentales que son, por ejemplo, la ley de teletrabajo, digo yo, mal llamada ley de protección del empleo, ¿cierto? Que en el fondo los trabajadores y trabajadoras tienen que usar sus fondos del seguro de cesantía para, en el fondo, cubrir esta desvinculación que se hace, se supone, de manera provisoria, pero que en el fondo los deja a la deriva. En fin, son varios temas que acá nosotros podríamos abordar, y cada uno de ustedes, desde su mirada, nos interesa que podamos aportar a este debate. Yo también durante el programa vamos a ir tomando algunos comentarios, así es que para que quienes nos están viendo puedan hacer sus apreciaciones, hacer preguntas, entregar sus opiniones, para que en el fondo también podamos ir debatiendo. Bueno, una de las primeras, decía yo, medidas tomadas por el gobierno fue la implementación de la ley de teletrabajo. Se supone que para evitar el contacto de personas en lugares reducidos como medida de protección ante el virus. Sin embargo, esto está teniendo otras aristas, otras derivaciones. Y la primera pregunta que nos asalta es cuál es el balance, en este caso, que hace la CUT respecto de estas medidas y cuáles han sido sus principales complejidades, creen ustedes. Vamos a partir con la Bárbara, porque así le damos a la presidenta de la central la posibilidad de que pueda partir. Bárbara. Sí, no, bueno, yo creo que o sea, parte quizás del mayor desafío que tenemos en el marco de la crisis sanitaria que se está viviendo hoy día y que es lo que hemos compartido con distintas centrales, tanto en América Latina como en el mundo. Hoy día mismo en la mañana, bueno, no tan de mañana, a las 2 de la tarde en Chile, pero
estábamos en un conversatorio con distintos dirigentes sindicales de Uruguay, de Argentina y de España, de comisiones obreras. Uno de los temas que, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Ha sido muy, un tema de mucha atención que ha sido bien prioritario en la agenda, es todo lo que tiene que ver con el debate no solo de cómo enfrentar la crisis sanitaria, sino que por sobre todo no transformar la crisis sanitaria en una oportunidad para retroceder en derechos y eventualmente enfrentarnos mañana post el contagio del COVID-19 a una situación más compleja también en términos sociales. Ese tema, que es un tema muy sensible, que ha estado muy presente en el debate de otros países, particularmente en los debates en los países de Europa, es un tema que nosotros tratamos de tomar con mucha fuerza a inicios de los anuncios del Ejecutivo, particularmente cuando el gobierno decreta el estado de catástrofe, hace la cadena nacional el día viernes, si no me equivoco, fue 13 de marzo, y donde señaló que se iban a suspender las clases a partir del lunes 16. Y entonces nosotros inmediatamente dijimos, mira, acá hay una situación compleja porque empezábamos a ver una autoridad que iba a comenzar a tomar medidas parciales, que no iba a dar cuenta de un plan integral, y eso iba a significar, o había un alto riesgo en esa acción del Ejecutivo, que finalmente lo que terminara ocurriendo es que se impusiera la arbitrariedad, que el que tiene más poder, en el caso nuestro, que vemos las relaciones laborales, que en el caso nuestro, entonces, a partir de las relaciones asimétricas en el mundo del trabajo, finalmente eso permitiera los abusos, y esa puerta de entrada era una puerta de entrada muy peligrosa si es que el Ejecutivo no daba señales claras desde un inicio. Nosotros el 17 de marzo presentamos ante el Ejecutivo y le presentamos a la ministra del Trabajo un plan nacional de emergencia mirando la experiencia comparada de otros países, mirando los ejercicios de diálogo social que habían hecho algunos países en Europa, y planteamos medidas que tenían que ver con la crisis sanitaria, pero también con un plan de medidas económicas para que entonces las empresas efectivamente tuvieran un espacio de resguardo y de salvataje en materia económica, pero eso acompañado de un tercer gran paquete que eran las medidas de protección de empleo, donde una de ellas tenía que ver particularmente, era lo que proponíamos en ese minuto, derogar todos aquellos artículos que significasen dentro del Código del Trabajo, por ejemplo, el despido de trabajadores por necesidades de la empresa, casos fortuitos o por ausencia laboral, tratando de proteger la situación que nos resguarda, que el Código del Trabajo establece en el artículo 184 bis sobre la posibilidad de la ausencia de los trabajadores en caso de no contar con las seguridades y las condiciones de salud para el desempeño de su función. Ese plan que nosotros presentamos el 17 de marzo nunca tuvo respuesta por parte de la autoridad, y el 24 de marzo tuvimos que hacer una nueva ofensiva, pero ya solicitando lisa y llanamente una mesa de monitoreo de los abusos laborales, porque estábamos viendo que frente a los anuncios que hacía el Ejecutivo, lo que teníamos era empleadores que le estaban diciendo a los trabajadores o a los sindicatos, mire, yo llego hasta hoy día, bajo las cortinas, y de ahora en adelante usted vaya al seguro de cesantía o vaya a la dirección del trabajo y vea cómo se las arregla, porque el gobierno dijo que ellos van a pagar el resto del salario. Entonces, claro, ese inicio de las medidas del Ejecutivo sin dar cuenta de una planificación estratégica y medidas integrales abrieron paso a una, yo diría que a un camino muy peligroso de mucho abuso por parte de los empleadores, de mucha arbitrariedad, que lamentablemente cuando se debate sobre el proyecto de, entre comillas, protección del empleo, no es que se regule, sino que todo lo contrario, se legaliza. Entonces, todo esto que nosotros veníamos viviendo, que eran las arbitrariedades, que eran los abusos, que era la imposición del más fuerte en la relación laboral a partir de la presión de que, bueno, si te gusta bien y si no te gusta lo que te estoy ofreciendo, te puedes ir. Entonces, todo aquello que se supone que una ley de protección de empleo tendría que venir a revertir, a regular, a impedir, finalmente lo que tenemos en la práctica y en los datos es que no logró ese efecto, y todo lo contrario, abrió la puerta a legalizar o institucionalizar estos abusos que las empresas venían desarrollando. En el fondo no estamos frente a una ley de protección de empleo, lo que tenemos es una ley de subsidio al salario, donde lo que se le está diciendo a las empresas es, mire, usted abarate costos, nosotros los cubrimos a partir del ahorro que tienen los trabajadores en el seguro de cesantía, y eso sin ninguna condición.
hasta ahora, la experiencia que nosotros tenemos y del registro que nosotros llevamos, no tenemos empresas que efectivamente estén acreditando de manera fehaciente que están frente a una situación crítica en términos económicos que le impida, por ejemplo, pagar salario. Los casos más emblemáticos yo creo que son las transnacionales, ¿no? Estamos hablando de los grupos de Starbucks y otros, donde uno dice, mira, no estamos frente a una pequeña empresa, una pyme súper precaria que contrata 5 o 10 trabajadores y que está en una situación extrema y que por lo tanto tenemos que buscar un mecanismo de apoyo para que no despida a los trabajadores o no los golpee a ellos la crisis. No, estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Un 30% de las empresas que han hecho uso de la suspensión temporal del contrato son grandes empresas con volúmenes muy significativos de trabajadores y donde, claro, el Ejecutivo impidió que esto fuera regulado con sindicatos, el Ejecutivo impidió que todas estas materias tuvieran que venir con informes y fiscalizaciones mucho más rigurosas que las que se han hecho y por lo tanto una norma que podría haber sido muy beneficiosa si es que el objetivo hubiese sido efectivamente proteger el empleo, termina transformándose en una norma que avala institucionalmente y de manera legal los abusos que los empleadores están cometiendo y creo que en ese sentido no cumple por ningún lado el objetivo propuesto, pero además es una señal tal como ocurre con el debate de teletrabajo, donde el Ejecutivo además ha hecho un uso abusivo del contexto de la pandemia y de la cuarentena, porque en el fondo lo que hace es decir, mira, esto que en ninguna otra condición y en ninguna otra situación yo podría haberla aprobado, como la estoy aprobando hoy día, con una tramitación express, con 7 días de debate, un proyecto de ley que llegó incluso a mixta, en 7 días de debate, o sea, menos de 48 horas por Cámara, en el debate que se dio, claro, no lo hubiese podido aprobar nunca en otras condiciones que no fueran estas, y por lo tanto creo que en eso también ha habido una actuación súper irresponsable del Ejecutivo porque ha abusado también de las condiciones que le ha permitido la pandemia para imponer políticas regresivas en materia de los derechos laborales y creo que ahí es donde tenemos hoy día el mayor peligro, porque estas normas mañana las podemos revertir, hoy día mismo, o sea, una ley que no tiene ni un mes, que no alcanzó a tener ni una semana, tuvieron que ingresar rápidamente una ley corta porque tiene una serie de déficits, entre esos hemos podido nosotros abrir un campo de batalla para discutir sobre estas situaciones irregulares y de abusos que se han permitido a través de la norma, pero claramente acá lo que tenemos es una autoridad que al menos en términos legislativos la señal que ha dado es que su preocupación primera no es la protección ni de los empleos, ni la integridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras, sino que más bien es hacer un uso abusivo de este tiempo de excepción, rompiendo todos los marcos de la moral y la ética posible y diciéndonos, bueno, en esto yo veo una oportunidad, que es una oportunidad de avanzar con una agenda que tengo el mejor de los contextos en el mundo para poder implementarla, porque de otra forma hubiese tenido mucha resistencia de los actores sociales y de los actores sindicales con movilizaciones y otros. Entonces, creo que claro, acá nos enfrentamos a este doble dilema, ¿no? El carácter de las iniciativas de ley y todos los aspectos que uno podría criticar de estas normas, pero por sobre todo nos estamos enfrentando a un tiempo tan complejo para la humanidad, donde la posición de los gobiernos y su disposición a enfrentar esto sin que sea la lógica mezquina de la ganancia del más poderoso, es lo que se está poniendo en juego al final del día. Bueno, efectivamente son muchas las aristas y uno de lo que ve como una consecuencia inmediata de todas estas discusiones que finalmente se aprueban, como tú dices, de forma express en el Parlamento y se presiona, en el fondo con la excusa de la crisis económica debido a la pandemia, es la precarización que finalmente va teniendo la vida de las familias, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, Fernando, en este sentido? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Bárbara y claro, me gustaría agregar de que, claro, lo que la pandemia ha hecho es evidenciar una vez más las desigualdades que tenemos en la sociedad chilena y las graves falencias que plantea el sistema económico neoliberal. Se ha demostrado en el fondo la parcialidad del Estado respecto a los intereses del capital, particularmente en estos tres instrumentos, ¿no? El teletrabajo, la ley del teletrabajo, la ley de protección al empleo, la supuesta ley de protección al empleo, y lo otro que yo quisiera agregar también es el dictamen que tuvo la Dirección del Trabajo a finales de marzo. Del En los, 26.
Claro, en los tres casos no hay una preocupación del Estado respecto a los trabajadores, a los sectores más pobres, sino por el contrario, se ve, como decía Bárbara, una oportunidad para favorecer los intereses de los empresarios, los intereses del capital. Y el caso del dictamen, ya Bárbara habló de la Ley de Protección del Empleo, pero el caso del dictamen de la Dirección del Trabajo, yo lo encuentro bastante grave, porque en el fondo lo que se hizo con ese dictamen, se dijo, yo creo que la Dirección del Trabajo de alguna manera se liberó de su responsabilidad, que es de precisamente equilibrar la relación laboral, resolver esta asimetría que existe en la relación laboral, y manda a los trabajadores, por ejemplo, a reclamar a tribunales. O sea, si es que hay algún, si es que, porque al final el dictamen dice, bueno, y la última palabra de esto lo tienen los tribunales. La razón de ser de la Dirección del Trabajo es justamente apoyar a los trabajadores, que estos no tengan que acudir a tribunales para resolver sus problemas con los empleadores, con los costos que eso les significa en términos de tiempo, en términos de recursos de dinero, etc. Y ahí yo he escuchado varias argumentaciones jurídicas de algunos que dicen que, bueno, la argumentación que hace la Dirección del Trabajo es equivocada porque no se cumple los requisitos de imprevisibilidad y de irresistibilidad que plantea. Pero también he escuchado otras argumentaciones que dicen, sí, esa efectivamente es la consecuencia lógica del marco legal vigente, ¿ya? Y ahí uno dice, bueno, no solamente hay una intencionalidad política proempresarial de las actuales autoridades de gobierno, sino que también tenemos un marco legal vigente, una institucionalidad que en general es proempresarial y que no permite afrontar con ciertos grados de solidaridad, por ejemplo, con los trabajadores, con las personas más pobres, es una crisis como la que tenemos ahora. Entonces, eso nos plantea, nos hace reflexionar, ¿no? El problema no solamente de las actuales autoridades de gobierno, sino que también el marco legal y la institucionalidad que hemos construido, que no permite afrontar estas situaciones de crisis y claramente plantea un desbalance en la relación entre trabajadores y empleadores. Hassan, tú, bueno, nos hemos encontrado con Hassan también en varias actividades acá en Ñuñoa, desde el estallido social, y de hecho Hassan acaba de escribir un libro sobre eso, que ya se editó hace poquito. Desde el estallido social, este cuestionamiento al modelo, al sistema político, social, económico, es bastante evidente. Y estas expresiones son, sin lugar a dudas, también reflejo de eso. En un contexto de crisis, el sistema, digamos, también queda en tela de juicio. No ha cambiado nada desde el estallido social hasta ahora. Entonces, ¿cómo lo ves tú? A ver, definitivamente esta crisis de COVID-19 es también una crisis del neoliberalismo. Y eso no es simplemente que este es un país neoliberal y por ende cada cosa que ocurre termina afectando, por supuesto, el funcionamiento de dicho modelo, sino que en un sentido mucho más profundo, esta crisis está conectada con la manera de organizar la economía que nosotros llamamos neoliberalismo. Hay varios ensayos bien interesantes que han salido de economistas que hablan de la manera en que la forma de producción a través de cadenas globales de valor, ¿cierto? Que al final hay procesos productivos que se dividen en eslabones que cruzan fronteras y recruzan fronteras múltiples veces hasta la fabricación de un bien final, ¿no? El ejemplo que siempre dan como un auto de una marca norteamericana como Ford, ¿no? Que tiene un auto del mundo porque el caucho viene de Indonesia o porque el metal viene de minas en Chile, el cobre, y después hay una serie de elementos electrónicos que sacan de Asia, de Japón, de China. Entonces es un producto global, pero ese tipo de globalización lo hemos visto desde los años 70. Pero hay una cosa extra que se llama como la producción just in time, que eso cuando las fábricas no tienen grandes como reservas de productos, sino que todo se hace de forma precaria en términos del trabajo, contratando un mínimo de trabajadores, justo lo necesario para producir un bien específico, lo compran con una relación de corto plazo con una empresa específica, después buscan otro proceso, y es la precarización de una red global de fabricación, ¿ya? Que aumenta mucho el grado de explotación de los trabajadores,
porque no existe las redes sindicales, por ejemplo, que existían quizá durante los años 50, 60, donde había menos globalización y por ende más concentración de trabajadores que podían entonces solidarizarse y podían resistir a la explotación. Esas redes precarias de producción global también nos ponen en contacto con personas que carecen de los derechos de salud más básicos. ¿Ya? Lo que estamos viendo en esta crisis es que no es suficiente, incluso visto desde la perspectiva de la misma élite, tener un sistema de salud donde solamente se proteja a los más ricos que pueden comprar un servicio de salud 5 estrellas en la clínica alemana, digamos. Eso no es suficiente porque al final las condiciones precarias de salud de un trabajador en el interior de China puede terminar afectando a toda la élite global. Tenemos mucho más contacto por este sistema de producción global, pero mucho más contacto en un contexto de precarización. Eso dicen todos los expertos en epidemiología, que dicen, más allá de la situación específica con esta crisis, van a seguir aumentando la cantidad de pandemias por la estructura de la economía global. Eso lo había dicho gente tan izquierdista y revolucionario como Bill Gates. O sea, esto es algo establecido como básico, que obviamente si uno tiene más contacto entre personas, uno va a tener más riesgo de pandemia. Y si esas mismas personas han perdido los derechos de salud o nunca los han tenido, evidentemente eso genera más riesgo. Y el gran milagro de la globalización es precisamente poder aumentar la explotación de los trabajadores, porque en vez de depender de un trabajador sindicalizado de un país socialdemócrata europeo, ahora se puede explotar un trabajador que nunca ha tenido derechos sociales en alguna parte del tercer mundo. Pero creando contacto con ese trabajador sí permite mayor explotación, pero al mismo tiempo genera ese peligro en términos sanitarios. Entonces, visto desde la élite, esta crisis es una crisis de este sistema económico neoliberal. ¿Por qué toda esa reflexión? Porque el modelo neoliberal estaba puesto en jaque antes de la crisis del COVID-19, producto del estallido social en Chile. Ya había a través de tremenda movilización un rechazo a un sistema que no garantizaba los derechos sociales básicos y que tampoco garantizaba un aumento regular en los salarios, que fue como la gran promesa de los años 90, ¿no? Del jaguar latinoamericano que iba a ser Chile. Claro que había focalización de los derechos sociales, que la educación era cara, la salud era cara, la vivienda era cara, pero estaban aumentando los salarios. En los primeros años de los 90 era así. Entonces, de cierta manera, el aumento en los salarios fue como la recompensa por la privatización de todos los derechos sociales. Pero esa justificación al final se agotó con la desaceleración del modelo desde 98 en adelante. El ritmo de expansión de los salarios nunca logró recuperarse. Y después del fin del superciclo, así finales de 2005-2006, ha habido una desaceleración fuerte de crecimiento económico en general. Entonces, toda la promesa que ya vamos a tener un sistema social súper débil, pero por lo menos ustedes van a tener más posibilidades de consumo como recompensa. Ese mito ya, al final, había sido completamente desmentido por la realidad de este modelo que se agotó. Entonces, un modelo económico en crisis en Chile, el modelo neoliberal, se enfrenta entonces con una crisis global del neoliberalismo, que es precisamente esa crisis sanitaria. Entonces tenemos dos crisis que están en algún tipo de fusión. Pero y eso como un marco general yo pondría, entonces uno podría decir, bueno, entonces el COVID-19 es como un paso más en este camino como saliendo del neoliberalismo. Pero evidentemente si uno analiza eso políticamente no se ve así, porque más bien tuvimos una tremenda movilización social, mucho tejido social reconstruido a través de los cabildos, a través de las marchas, poniendo en jaque el sistema neoliberal directamente en términos políticos. Y eso se frenó completamente. Y de hecho, si uno ve, no es buena idea nunca, no es de buen gusto citar el CACEN por todos los problemas
metodológico que tiene, evidentemente una encuesta diseñada por los amigos de Piñera como ISEXEN para decirle a Piñera todo está bien. Pero La CADEM, incluso... no la CACEM, CADEM. Perdón, la CADEM, sí. De CADEM. Pero el tema de la encuesta CADEM es que precisamente... dije CACEM, qué terrible. Ya estamos... Bueno, CADEM también, por otras razones, es una encuesta con harto problema. Yo he estado peleando. O sea, todo otra discusión, otra discusión. Sí, es verdad. En el caso del CADEM, por lo menos, hay problemas metodológicos evidentes. Sin embargo, incluso esa encuesta tenía, por la fuerza del estallido, a reconocer que Piñera estaba con un nivel de apoyo lo más bajo de cualquier presidente desde la transición democrática, y además, y eso fue lo más interesante, entre seguidores de Piñera, personas que habían votado por Piñera en la elección, su apoyo estaba, su desaprobación estaba en más de 50%. Los mismos piñeristas habían dejado de apoyar a Piñera. Eso cambió con el COVID-19. En términos políticos, más allá de la doble crisis del neoliberalismo, la reacción de la gente es, hay una crisis, confiamos en Mañalich, confiamos en este gobierno que apoyábamos antes, porque quizás van a poder hacer algo. Y eso está dando como un espacio de posibilidad de recuperación para el gobierno. Pero es una recuperación bien ilusoria, diría. Porque el gobierno, precisamente en la forma en que estuvimos conversando, la Bárbara y el Fernando, eso les da una oportunidad para avanzar con su agenda de consolidar los intereses de capital. Pero, puesto que hay una crisis sanitaria y una crisis económica, porque al final si uno tiene todo el aparato productivo medio congelado, eso genera grandes problemas económicos, poder de forma mezquina simplemente hacer un paquete para ayudar al capital no resuelve el problema de fondo, que es que ya tenemos una crisis con este modelo que no daba abasto. Ahora puede ser, por lo menos por unas semanas más, que la posición del gobierno se consolida. Había esa portada de Clinic con eso de logros de la oposición durante la crisis de coronavirus y con una lista o hoja en blanco. Que es cierto, pero ojo, eso podrían decir de la oposición en cualquier momento. Una oposición en el contexto de un sistema de fuerte presidencialismo, donde solamente pueden frenar algunos proyectos, ¿ya? Siempre van a ser muy limitados. Esto es un momento para... Una crisis económica siempre es una oportunidad para el gobierno para tomar decisiones y avanzar con su propio protagonismo. El problema es que la ideología del gobierno limita la forma en que pueden responder. Están celebrando eso, todo este discurso que tiene de hacer respuestas limitadas es decir, bueno, Chile tiene muy pocos muertos, eso es el dato como real, que ya uno puede decir que Chile tiene 0,7 muertos por 100.000 personas. España está con 44, Italia con 39. 0,7 suena como una victoria, pero la realidad es solamente que América Latina está viviendo esa crisis como la última gola porque tenemos menos contacto con Europa y con Asia que los países desarrollados. Entonces, por supuesto que el efecto no está llegando acá todavía. Y eso es lo que está dando un espacio para respirar. El gobierno está permitiendo esas respuestas mezquinas que mencionaron Fernando y Bárbara, pero yo creo que el momento en que llegue la crisis, así en términos de la explosión de la cantidad de casos, como ha ocurrido en todos los demás países que ocurre ese pic, vamos a tener una situación política muy distinta donde esas decisiones que en este momento parecen como el poder del gobierno, su capacidad de iniciar legislación y eso es su proyecto y punto, eso podrían incluso cambiar. Sí, Fernando está pidiendo la palabra y de ahí vamos a darle el pase a Bárbara, que también está ahí haciendo... Sí, yo me quería colgar un poco de lo que decía Hassan, y yendo un poco como a la pregunta que teníamos en el foro, ¿no? ¿Cómo evitar que los trabajadores paguen los costos de la crisis? O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, o sea,
oponernos a las medidas que plantea el gobierno, plantear otras, etcétera, pero finalmente reconocemos acá que el problema es el marco del neoliberalismo, o sea, que finalmente, y como dice Hassan, estamos enfrentados a una crisis del neoliberalismo, una crisis que ya estaba planteada en Chile por las movilizaciones del año pasado, por las movilizaciones de los últimos años, y sabemos que aquí, en el fondo, lo que tenemos pendiente, la tarea es efectivamente cómo superar, cómo salir de este marco neoliberal. Y ahí me cuelgo un poco de lo que decía Hassan a propósito de las encuestas, que el problema que yo veo ahora es cuál es la traducción política de esa superación del neoliberalismo, de esas movilizaciones sociales que hemos tenido en contra del neoliberalismo, y ahí es donde la cosa no se ve tan fácil y se ve un poco complicada. Y claro, plantea Hassan la encuesta Academ, que ve una recuperación del gobierno. Yo estaba revisando hoy día la encuesta de activa de abril, donde no está en clara la recuperación del gobierno, pero sí, por ejemplo, aparece este despegue que ha tenido la candidatura de Lavín, que está en un 18,9%, que es a su vez el único personaje político en Chile que tiene una aprobación más positiva que negativa, o sea, una evaluación más positiva que negativa. Entonces, yo pienso, tenemos planteada la crisis del neoliberalismo, sabemos que este marco neoliberal es el que hace que los costos de la crisis se distribuyan desigualmente, tenemos una crisis mundial del neoliberalismo, tuvimos movilizaciones masivas el año pasado, y tenemos esta paradoja, esta contradicción de que tenemos una posibilidad, ¿no?, de que el próximo candidato de la derecha sea Lavín y que pueda ganar las elecciones. O sea, tuvimos 2,5 millones de personas en la Plaza de la Dignidad en 25 de octubre, 2 millones de mujeres en la Plaza de la Dignidad el 8 de marzo, y podríamos tener como presidente a un tipo que es del ala más fanática de la Iglesia Católica, uno de los más acérrimos defensores del neoliberalismo, autor de la Revolución Silenciosa. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo es que se traduce políticamente, ¿no?, en términos de liderazgo, de organizaciones políticas, toda esta movilización y esta crisis del neoliberalismo. O sea, ¿qué salida política le vamos a encontrar? Y también revisaba en esa encuesta, por ejemplo, los partidos políticos de oposición y la CUT también, y los sindicatos, tenían un 8% de aprobación, o de evaluación buena o muy buena, y un 49% que los evaluaba como malo o muy malo. Entonces, estamos en una situación donde el diagnóstico está claro, la crisis está planteada, pero la traducción política de esa crisis y de esa energía que hemos manifestado en las movilizaciones, en el proceso constituyente, no está muy claro cómo se va a expresar y cómo se va a resolver ese futuro. Bastante complejo el escenario, sobre todo porque en lo cotidiano, al parecer, no hay una vinculación entre, entre el fondo ideológico que representan ciertas figuras vinculadas al neoliberalismo que se supone que está en entredicho en el estallido social. No, en realidad yo creo que sí está en entredicho. Lo que pasa es que esa bajada no está tan clara. ¿Cómo los trabajadores y trabajadoras, cómo las familias, los estudiantes, quien tiene que hacer cualquier tipo de actividad cotidiana, las mujeres que son trabajadoras en el hogar, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer realmente el vínculo, Bárbara? ¿De qué modo se puede incidir? ¿Cómo podemos hacer que esa bajada sea mucho más clara para la ciudadanía, que hoy día sí respaldaba ampliamente las movilizaciones cuestionando el modelo, pero que hoy día parece no tenerlo tan claro a lo mejor, o todavía no lo visualiza tan bien? ¿Cómo se puede incidir desde el mundo sindical, en el mundo social? ¿Cómo lo ven ustedes desde la CUT en el fondo? O sea, nosotros tenemos una respuesta que es bien básica en realidad. Para nosotros esto tiene un camino natural en lo que va a ser el debate del proceso constituyente. O sea, para nosotros es la primera y natural bajada de un proceso como el que venía desarrollando Chile, de activación social, de ebullición, de movilización, de agitación y de cuestionamiento de los pilares esenciales que han sostenido el modelo desde el retorno a la democracia hasta ahora. Claro, nosotros, por ejemplo, hoy día teníamos una reunión con casi 60 sindicatos base del sector privado particularmente, y con las federaciones y confederaciones, y comentábamos que cómo es el mundo, ¿no? Cómo es de dinámica la realidad, porque
Este 1 de mayo podría ser un 1 de mayo súper emblemático porque podríamos haber sido el primer acto público, podríamos haber tenido la oportunidad en el marco de este 1 de mayo de festejar un tremendo triunfo en el plebiscito del domingo, si es que se hubiese desarrollado, y por lo tanto nos hubiésemos encontrado todos los actores del mundo progresista, social, político, en sus diversos formatos, desde el mundo de los centros de estudio, entre otros. Nos podríamos haber encontrado este viernes en las calles con un tono distinto, con una subjetividad diferente, transformando esta conmemoración también en un tiempo de esperanza. Yo creo que ahí hay un desafío bien pendiente que tenemos como mundo de oposición, pero que particularmente tienen los partidos de oposición. Yo diría que ahí hay un saldo y una deuda pendiente bien importante, porque parte de esta batalla se gana en las ideas y hay otra parte que se gana de piel, ¿no? En un contacto que es mucho más cotidiano, en llevar certidumbre, en ser capaz de presentar un camino de tránsito, más allá de que lo compartan o no todo, pero tener cierta certeza. Hoy día, por ejemplo, lo que nosotros vemos en el mundo sindical es que hay mucha incertidumbre, hay mucho temor. O sea, nosotros tenemos gente que está cagada de miedo, entre que, mire, si yo no voy a trabajar, a mí me van a echar y no puedo optar entre parar la olla y contagiarme. Si me contagio es un tremendo riesgo, pero si no tengo pega es otro tremendo riesgo porque vivo a punta de deudas, porque no tengo cómo financiar la calidad de vida mínima y por lo tanto esto es una situación súper angustiante. Entonces, ese cuadro, más decisiones que muchas veces son... que no logran tener coherencia, van generando un cuadro de mayor incertidumbre en la población, de mayor temor, y yo creo que de alguna manera hay sectores que a eso apuestan, no creo que sea solo incapacidad, que estemos frente a gente torpe, yo creo que en realidad para algunos esto también es una apuesta desde tocarte la fibra, ¿no? Desde hacerte vivir el temor, de hacerte vivir la incertidumbre como parte de un status quo, ¿no? De un quédate quieto, de trata de no movilizarte, trata de no moverte mucho. Entonces, claro, nuestra pega, como nuestro esfuerzo principal en este periodo, es tratar de llevar esa claridad, es tratar de mostrarle y demostrar hoy día de la manera más brutal que uno puede hacerlo. Yo creo que no es nunca el escenario propicio, ¿no? Que tú hoy día puedes demostrar a partir de los abusos lo importante que es, por ejemplo, estar organizado. O sea, nosotros hoy día podemos decir a ciencia cierta, los que creen que no es importante tener sindicatos, cuestiónenselo, porque hoy día tú has tenido que trabajadores sin organización les han pasado por encima, ha sido bien desgarradora las experiencias que hemos conocido, y claro, tú podrías decir, sí, pero donde hay sindicatos no siempre se va a lograr detener los abusos, sí, es cierto, pero también en eso hay experiencia, donde tú tienes sindicatos fuertes, unificados, donde hay unidad de los trabajadores tras su organización, son sindicatos consolidados, los abusos prácticamente no existen. Es decir, cada vez que los empleadores trataron de ir un paso más adelante, tuvieron la capacidad los sindicatos de decir, basta, ¿ah? A poner la prueba a las acciones. Donde, sin embargo, los sindicatos están más atomizados, hay mucha más división sindical, evidentemente que hay también espacio para que el empleador encuentre caminos, vetas, ¿no? A fracturas donde poder intervenir y a partir de eso también generar mayores o abrir espacios a potenciales abusos. Donde eso no existe, la relación es 1-0. Yo soy el empleador, yo te doy y te quito la pega, si a ti no te gusta lo que te ofrezco, muchas gracias, la puerta está abierta. Entonces, claro, en el caso nuestro, esto abre una tremenda oportunidad para el mundo sindical de poder relevar el rol de la organización, la acción sindical como un instrumento necesario, como un espacio validado y legítimo a partir de, por eso digo, de lo más brutal que te puede pasar, que es estar en la incertidumbre total de no saber qué es lo que va a pasar con tu vida mañana porque no vaya a tener ni ingresos. Entonces, no es el escenario que uno diría, oye, mira, el escenario ideal para hacer estos debates. Ojalá no tuviéramos nunca que llegar a este tipo de situaciones. Pero enfrentados a una situación dramática como la que estamos viviendo hoy día, nosotros hemos visto que ahí hay un elemento al cual nosotros podemos apelar respecto de la importancia que no solo tiene que tú seas consciente o tengas una mirada crítica sobre los procesos, sobre los fenómenos que se viven, sino que también tengas la capacidad de actuar de manera colectiva para poder enfrentar estos escenarios. Somos un país que tiene yo creo que tenemos en esta disputa tan fuerte
entre las clases dominantes, los grupos de poder y los sectores que somos la mayoría, pero que somos los sectores más desarticulados, tenemos una oportunidad siempre en esto que miramos que es el proceso constituyente, de poder restituir los debates, ¿no? Los debates que se ponen en una suerte de paréntesis en este minuto, pero que tienen toda la potencia de proyectarse a corto andar. Yo creo que ahí, claro, gozamos de una singularidad que otros países hermanos no tienen, como para poder enfrentar potenciales, no sé si salidas, pero sí para poder proyectar hacia dónde hay que transitar o desde dónde podemos tomarnos, a qué nos vamos a hacer, ¿no? Desde qué nos vamos a tomar cuando mañana pase esta crisis o cuando vivamos situaciones más dramáticas, ¿no? Creo que nosotros tenemos esa oportunidad, y yo creo que es una muy buena oportunidad, y no tenemos que desaprovecharla, tenemos que cuidarla mucho porque es parte del potencial que tenemos para transmitir ciertas certidumbres, ciertas certezas y poder proyectar los desafíos. Pero creo que también eso muy vinculado a esto de ser capaces de identificar muy bien lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo hoy día. Nos tocó participar, lo hicimos a través de nuestra fundación, de la Fundación Fiel, en el debate hoy día sobre la renta de emergencia, ¿no? Esta renta familiar de emergencia del gobierno. Y claro, son políticas hiperfocalizadas que parten de supuestos que son desconocer absolutamente la realidad del mundo del trabajo hoy día. O sea, que a mí me diga alguien, mira, vamos a hacer una renta básica para atender a todos los informales, partiendo de la base que los informales son un mundo hiper precarizado, que viven en la pobreza extrema, que estamos en las condiciones más paupérrimas, es no tener idea de lo que pasa en el mundo del trabajo. Si gran parte del mundo de la informalidad, de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores con ingresos autónomos, de los trabajadores independientes, que es un universo inmenso, estamos hablando de millones de trabajadores y trabajadoras, e incluso de pymes, es un universo que no necesariamente se va a caracterizar económicamente, incluso datos con la CACEN en mano, qué sé yo, en el segmento de la extrema pobreza. No por ser informal, pero es extremadamente pobre. Lo que pasa es que la informalidad genera condiciones de precariedad, pero en términos de ingresos, perfectamente tú podrías estar en las capas medias. Entonces, pretender que el mundo de la informalidad lo vas a abordar con estas políticas hiperfocalizadas, de gastar lo menos posible, de poner todo esto en los marcos de la línea de la extrema pobreza para hacer la menor inversión posible, es seguir mirando esto desde una perspectiva que es absolutamente ajena a la realidad. Y yo creo que si hay una oportunidad que tenemos los actores sociales, el mundo progresista y el mundo de oposición, es poner esto en cable a tierra, es ponerle rostro, es poner realidad. Es decir, mire, la informalidad no es solo aquel que no tiene ingresos porque tiene una vida y es un sector o pertenece a una capa vulnerable. Es también el informal que no es apatronado, porque como informal recibe muchos mejores ingresos que si tuviera una relación formal, pese al costo que eso significa en materia de seguridad social, de no tener protección, entre otros, pero que en términos de ingresos puede estar en muchas mejores condiciones que un trabajador apatronado, como decimos tradicionalmente, porque puede percibir muchos mejores ingresos. Entonces, ese sello de realidad, ese rostro humano para poder enfrentar esta crisis, yo creo que también es una oportunidad cuando uno quiere pensar en cómo nos tenemos que parar, insisto, no solo con la buena propuesta, que es muy importante y que es una tarea también para las organizaciones sociales, no es un problema solo del mundo político, de la institucionalidad o de los partidos, es un desafío nuestro también, pero quizás lo que le puede aportar el mundo social a esto desde su espacio organizado es precisamente este rostro más humano y es apelar a esa subjetividad que a veces poco se percibe en el debate y que finalmente deja a la población casi como que media acorralada, o sea, no saber a dónde mirar porque en realidad no hay dónde ni referentes sobre los cuales poder levantarse. Oye, es muchísimo tema, yo sé, no tenemos ninguna posibilidad de abordarlo todo, pero creo que es importante que podamos ir centrando en algunas cosas. Por ejemplo,
tenemos algunos comentarios. Bueno, recordarle a quienes nos están viendo, hemos tenido alguna señal intermitente, nos comentan por Facebook, pero de todos modos vamos a hacer una retransmisión, porque esto lo estamos grabando, lo vamos a publicar posteriormente para que también lo puedan ver. Sin embargo, igual hemos tenido alguna interacción con quienes nos están viendo. Bueno, felicitan el panel, acá tenemos a Fernando Alvear, a Hassan, ¿cierto? A Bárbara Figueroa, la gente comenta valorando mucho la calidad del panel, así es que se los tengo que transmitir. Y una cosa que reafirma más o menos lo que ustedes han planteado y que parecen ser los temas centrales que se evidencia es que nuestro sistema laboral es muy precario y muy vulnerable, y que esta crisis lo que hizo fue desnudar y acrecentar esa condición. O sea, es muy gráfico, muy claro, ¿cierto? Para alguien que lo vive en lo cotidiano. Hay una pregunta que está relacionada con, bueno, dice que, es un comentario largo, pero dice que la duda que cae a raíz de todo este contexto y viendo el comportamiento de otros países. Dice, ¿es posible que la crisis justamente no la paguen los trabajadores en un modelo neoliberal como el chileno? Bueno, ustedes ya más o menos estaban hablando de eso. Dice, o abiertamente el costo es resultado del modelo que se sincera de la manera más cruda. Además, preguntar si los panelistas creen que una nueva constitución podría en un futuro proteger al pueblo de futuros estados de catástrofe similar, como en el fondo hacer la vinculación sobre cómo protegemos la situación de los trabajadores y trabajadoras, de su familia, en el fondo evitar la precarización de la vida. Yo creo que mejorar la vida de todos quienes vivimos en este país es un objetivo fundamental. ¿Cómo mejoramos la vida de las personas? ¿Cómo lo hacemos desde las políticas públicas? ¿Cómo lo hacemos desde lo que es el mundo sindical? ¿Cómo lo hacemos desde los municipios? ¿Cómo lo hacemos desde los distintos espacios donde a cada uno nos toca estar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es posible hacerlo dentro de este marco? ¿La Constitución nos va a ayudar a que eso cambie? Es como ese lo que es, entiendo que eso es lo que se pregunta más o menos, en otro programa, pero, pero más o menos démosle una vuelta a eso que me parece interesante. No sé quién quiere darle. Hassan. En términos de la Constitución, creo que es fundamental entender que la Constitución de 1980, que es la que actualmente rige en Chile, más allá de que Ricardo Lagos llegó y firmó un documento que es casi igual, pero tiene su firma, está ahí en el Archivo Nacional, no pueden pedir, está impresa con Comic Sans, que habla de la seriedad del documento. Hay como una especie de mito, un error donde la gente piensa que la Constitución impone un modelo, impone el modelo neoliberal, y entonces lo que hay que hacer es sacar de la Constitución la parte donde dice Chile es un país neoliberal con un Estado subsidiario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y poner Chile es un país de derechos sociales donde existe el derecho a la salud, etcétera, etcétera, como reemplazo. El tema es que la Constitución no funciona así. De hecho, ni la palabra neoliberal ni la palabra subsidiario está en la Constitución. ¿Ya? La Constitución no funciona imponiendo modelos. ¿Ya? La Constitución lo que hace es funciona como un freno. ¿Ya? Entonces bloquea el cambio. Y eso es importante porque entonces lo que uno busca en la reforma constitucional no es sacar una descripción teórica sobre el Estado, que Chile debe ser un Estado no neoliberal, sino de derechos sociales, porque eso no va a cambiar nada. Si uno pone Chile es un país democrático con derechos sociales en la Constitución, fácilmente puede quedar como letra muerta. ¿Ya? La idea de cambiar la Constitución no es como poner una descripción bonita acerca de cómo debe ser Chile. América Latina está lleno de países que tienen constituciones súper lindas, con frases rimbombantes dando derechos sociales a la población, pero la gente vive sin esos derechos en la realidad. Lo que hay que cambiar más bien es la parte donde describe la institucionalidad, donde da poderes a distintos órganos, porque eso sí es vinculante, eso sí cambia la realidad. En este momento tenemos un freno que es el Tribunal Constitucional, que puede declarar cualquier reforma a la salud
inconstitucional. En este momento uno paga, los trabajadores asalariados, apatronados, como decían antes, esos trabajadores pagan su 7% de cotización a la salud. Pero es un pago privado, no es un impuesto. Y si una persona quiere, puede usar ese 7% para contratar un servicio privado, que es una ISAPRE, y entonces no está contribuyendo nada a la salud de la población en general, sino está comprando salud privada con el 7% que debe ir para todos. Ya eso es un sistema donde en la realidad los más ricos entonces salen del sistema privado. Y uno dice, bueno, el sistema público es tan malo. Bueno, por supuesto que el sistema público tiene un problema porque tiene la mayoría de la gente, pero una minoría de las horas médicas. Entonces, por supuesto que el sistema privado funciona súper bien, porque con una minoría de las personas y una mayoría de las horas médicas disponibles, porque ahí van los recursos de los más ricos que los saca su 7%, lo ponen en la parte privada, uno tiene esa desigualdad, ese sistema segmentado. Y por supuesto que la raíz del problema del coronavirus es que los sistemas segmentados dejan a grandes poblaciones sin la protección de la salud y la posibilidad de entonces fácilmente tener contacto con ese tipo de enfermedad que nadie se da cuenta que están enfermos, después se traza a más y más poblaciones y termina entonces llegando a Chile infectando primero a la gente ABC1 que estaban de vacaciones en Europa. Ya eso demuestra también el peligro del neoliberalismo para los mismos defensores del neoliberalismo. Y ahí es cuando las ideologías empiezan a debilitarse. Porque al final los sistemas sociales siempre oprimen a los trabajadores, siempre oprimen a los más vulnerables. Pero el momento cuando también ni siquiera sirven para las élites que las defienden, es cuando hay espacio, tamblean y hay espacio para cambio. Y eso si uno cambia a través de una reforma de salud, diciendo que el 7% de cotización para las ISAPRES y para FONASA va a ir a un fondo común, ¿ya? Donde todos pagan y todos entonces están a través de la solidaridad nacional contribuyendo al pago de los servicios médicos. Si se hace eso con la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional lo va a declarar como una expropiación del negocio de las ISAPRES. Y eso, tenemos experiencia de eso en otros países, donde precisamente se limita de esa manera los cambios en la salud. Entonces, una nueva Constitución lo importante de una nueva Constitución no es poner el derecho a la salud dentro de una Carta Magna. Lo importante es cambiar la institucionalidad, sobre todo eliminando el Tribunal Constitucional, que permitiría de forma democrática crear un nuevo sistema de salud sin el temor permanente de algún tipo de chantaje constitucional. En todo esto, yo sigo pensando que existe esa oportunidad. Hay mucha literatura académica, Philip Murawski, que habla, o de forma popular, la Naomi Klein, y esa idea de los neoliberales que siempre se aprovechan de las crisis para profundizar el modelo. Yo de verdad creo que en este momento no hay una profundización del neoliberalismo muy pensada desde el gobierno ni tampoco desde los empresarios. Lo que hemos visto más bien es mucha improvisación. Yo me acuerdo, fue el 13 de marzo, un viernes, que declaran que van a suspender no todas las clases, sino en algunos colegios donde algún estudiante tiene coronavirus, lo van a suspender una parte de la clase. El domingo, o sea, empiezan el viernes diciendo que no van a suspender las clases y el domingo terminan suspendiendo todos. Había mucha improvisación y el gobierno ahora dice que no tuvimos un plan desde enero y todo estaba fríamente calculado, pero curiosamente no están los datos. No hay transparencia, no hay publicación de los datos. Entonces, cuando ellos dicen, no, nosotros respondemos a todos los datos según cuánto está aumentando la cantidad de casos y la posibilidad de saturación del sistema médico, mentira. O sea, no es lo que está pasando. Están improvisando. Y cuando uno mira lo que pasó con la renta básica, que es el debate que está actualmente en el Congreso, yo creo que hay una diferencia ideológica muy clara ahí. Lo que ellos dicen, que van para una sola persona un aporte de 65,000 pesos. Eso es para el 40% más vulnerable. Para los que son arriba de eso, reciben solamente 43,000 pesos. Nadie piensa, y no creo que el gobierno piense tampoco, que con 65,000 pesos uno puede vivir. Eso no es el punto. Es que ellos de verdad
no están pensando en un proyecto de reemplazo de ingresos. Lo que están pensando es un bono para suplementar ingresos, porque la verdad no explicitada acá es que ellos piensan que tiene controlado la crisis sanitaria y por ende no tienen que parar completamente la economía, sino que vamos a tener cuarentenas selectivas, con la gente saliendo a trabajar, pero menos. Y con eso vamos a controlar la crisis. Por eso los montos son tan miserables. Al final también es porque el gobierno tiene la ideología de no, porque para financiar eso tienen que endeudarse, pero al final la deuda se tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar eso con una reforma tributaria? Puede ser que los empresarios estén obligados a pagar eso y no quieren. Entonces, no quieren gastar un mínimo. Pero también piensan que pueden gastar un mínimo. En Estados Unidos, por ejemplo, el seguro de cesantía, eso de Donald Trump, aumenta el pago en 264%. O sea, casi triplica el seguro de cesantía en Estados Unidos. Y acá están ofreciendo esos montos miserables. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos ven la envergadura de la crisis con más claridad que acá. Entonces yo creo que acá, por la misma negligencia del gobierno, vamos a volver a los temas del estallido y vamos a poder volver a la posibilidad de una nueva constitución y un nuevo modelo de salud. Bueno, es súper gráfico como Hassan lo explica. Fernando está haciendo un gesto de querer hablar. ¿Quieres hacer algún punto? No. No. No estaba haciendo gestos, pero si me dices que hablo... Pero sí, expresa tu O pensamiento. sea, yo estoy de acuerdo con Hassan de que ha habido una enorme improvisación por parte del gobierno, pero eso no les ha quitado la oportunidad de, voy a decirlo coloquialmente, de meter goles, ¿no? Y uno de esos goles fue, por ejemplo, la ley del teletrabajo, que recién Bárbara hablaba de la importancia de la sindicalización en todo el proceso que se nos viene encima, y justamente una de las cosas que hace la ley del teletrabajo es, o sea, es evidente por cuestiones prácticas de cómo se lleva a cabo el teletrabajo, que va a impedir la sindicalización. Y pone al trabajador, la trabajadora, en una situación de completa asimetría y de total control por parte del empleador en términos de la productividad, de las horas de trabajo, incluso las prohibiciones que pone la ley, no existe absolutamente ninguna claridad de cómo es que se van a fiscalizar, cómo es que la Dirección del Trabajo va a actuar en esos casos. Y yo ahí veo bien lamentable que hayan habido fuerzas políticas de oposición que hayan concurrido con su voto a ese proyecto, ¿ya? Eso, no sé si hay mucho más tiempo. Sí, yo solo quisiera decir, o sea, o preguntarle a Bárbara una última cosa que tiene que ver con cómo nosotros nos explicamos que hoy día grandes empresas, sin el concurso de los grandes sindicatos que probablemente ellos tienen, hoy día se estén adscribiendo a la Ley de Protección del Empleo, cuando se supone que tienen espaldas para no hacerlo, digamos, como para concordar el sortear la crisis sin que sus trabajadores y trabajadoras tengan que vivir esta situación de desvinculación momentánea, donde además el seguro de cesantía, que también como se mencionaba, lo decía Hassan me parece, o sea, es bastante precaria el ingreso que van a percibir los trabajadores en esas condiciones y que va disminuyendo en el tiempo. Entonces, por un máximo de 3 meses, 70%, 50%, 30% de sus propios fondos individuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando al cabo de esos 3 meses la crisis probablemente se exprese, por lo que se proyecta, de una manera mucho más brutal, y esos trabajadores y trabajadoras sean despedidos por necesidades de la empresa? O sea, nos quedamos sin fondo de cesantía. Vamos a tener que recurrir al fondo solidario. ¿En qué condición va a quedar una gran parte de la población? Y cómo tú resaltabas la importancia de los sindicatos fuertes, cómo nosotros hacemos y mostramos que efectivamente ahí hay una posibilidad. Hoy día, esta semana, la Católica, la red Salud UC, se acogió a la Ley de Protección del Empleo. ¿Y qué es lo que pasó? Están incluso obligando entre medio, presionando, sabemos que son presiones, no hay una obligación del trabajador de aceptar una baja de salario,
pero además se está presionando por una rebaja de salarios a un segmento de los trabajadores y a otro segmento definitivamente que se acogen a la ley de protección del empleo en esas condiciones, cuando además es una clínica que se supone que debiera estar a disposición de contener la crisis sanitaria. Entonces, como ya para ir cerrando un poco algunas ideas, pero me da vuelta, porque en el fondo fue una polémica de esta semana también. Bueno, yo creo que tenemos casos emblemáticos, ¿no? Tenemos por un lado lo que ha ocurrido con las grandes transnacionales, porque salta a la vista, evidentemente, que si la ley lo que buscaba era dirigirse a un segmento de empresas que tuvieran dificultades económicas o problemas de liquidez, es evidente que estamos pensando, o la primera noción era principalmente pequeñas, micro, y yo me quedaría hasta por ahí, porque en los casos de las medianas siempre estamos en este fino límite entre que son empresas que están en algunos casos al límite de las grandes. Entonces, claro, siempre hay un poquitito más difuso el horizonte, pero uno podría decir, bueno, hay efectivamente negocios pequeños, empresas pequeñas, donde el requerimiento y la capacidad de contar con liquidez no es las garantías que está entregando el Estado y que por lo tanto este tipo de instrumentos les abren una posibilidad. Pienso, por ejemplo, en lo que ha ocurrido con la aprobación de estos fondos y el FOGAPE, donde, claro, finalmente las más beneficiadas y las que van a tener las mejores oportunidades de postular a todos estos proyectos y a todos los fondos y a todos los créditos son finalmente las grandes empresas, porque son las que tienen mayor espalda para después poder acreditar la posibilidad de pago. Entonces, claro, si uno mira en ese contexto, tenemos un universo de empresas pequeñas, micro, en las que uno podría decir, claro, si uno mira ese universo, es importante buscar mecanismos. Yo nunca, y nosotros no fuimos, nunca partidarios de que esta fuera la primera opción. Siempre hubiésemos preferido que la primera opción hubiese sido un paquete de medidas económicas muy robusto, muy contundente, que estuviera dirigido principalmente a la capacidad de sostener, de solvencia económica, de liquidez de empresas pequeñas, y que por lo tanto el compromiso ahí siempre fuera que eso no podía hacerse, o no se podía postular estos fondos, o no se podía acceder a los créditos, si es que se iban a despedir trabajadores, o si esto era con potencial riesgo de despido. Es decir, el compromiso de una empresa de poder postular a créditos o a fondos de solvencia, creíamos nosotros que era una propuesta muy atractiva, siempre y cuando fuera vinculada también al compromiso de que las empresas no pueden despedir. Lamentablemente el Ejecutivo siguió este otro camino, que es el camino más complejo para el mundo sindical, y claro, lo que tenemos hoy día es una ley que es una ley que no tiene todas las aristas abordadas. Efectivamente, el Ejecutivo dice, bueno, si eventualmente al trabajador se le acaban sus fondos de la cuenta individual, puede postular el fondo solidario, pero, y señala incluso en algún minuto, escuché a la ministra decir, mire, si después el trabajador es despedido, va a poder igual acceder a fondos porque se va a resguardar que no pierda todos los recursos que tenía, ya que no ha sido despedido, sino que hasta ahora es simplemente una suspensión temporal, y por lo tanto cuando sí sea despedido y sí en estricto rigor tenga que aplicar seguro de cesantía, vamos a buscar los mecanismos para que cuente con los ingresos. ¿Cómo va a ser eso? No tenemos la menor idea, porque eso es parte como de estos fantasmas nebulosas en las que nos deja el Ejecutivo con sus iniciativas de ley. Lo comentaba Fernando, hasta el día de hoy no conocemos el reglamento para la implementación de la ley de teletrabajo, sin embargo eso está operando igual, nadie tiene posibilidad de fiscalizar, ni siquiera por un problema de capacidad humana, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo voy a ir a fiscalizar a cada una de las casas de la gente que está teletrabajando? Hoy día, ¿qué van a ir a fiscalizar si el reglamento para la aplicación de la ley no existe? Entonces, estamos en un mundo realmente en materia laboral que, como diríamos en buen chileno, es la hueca en pelota. O sea, se han aprobado normas de manera express, sin escuchar la voz de ningún actor, sin escuchar la voz, porque uno podría decir, ya, escuche la voz de los sindicatos. No, ya, no queremos escuchar la voz de los sindicatos. Bueno, escuchen, no sé, a la Asociación de Abogados Laboralistas, o sea, traten de escuchar expertos, gente que conoce qué es lo que pasa en el mundo del trabajo, para que tengamos unos mínimos, para que podamos atender toda la diversidad y todas las realidades y todas las complejidades de estas materias. No se ha hecho ninguno de esos esfuerzos, y lo que tenemos al final del día son normas tan genéricas, tan
como de rajatabla por parte del Estado, que te impiden luego poder enfrentar todas estas otras coyunturas, todas estas otras implementaciones abusivas. El gobierno ha dicho que ellos están disponibles y hoy día se estaba discutiendo, de hecho, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, en el Senado, estaban discutiendo la ley corta sobre la ley de suspensión temporal de la jornada, y uno de los temas que se estaba abordando ahí son toda una serie de requisitos para impedir que las grandes empresas, de aquellas empresas que no pueden acreditar una situación crítica en términos económicos, efectivamente tengan cortapisas y no puedan hacer las políticas de abuso que están haciendo. La pregunta es si eso va a poder ser retroactivo y por lo tanto todos aquellos acuerdos que supuestamente fueron de mutuo acuerdo, que fueron con toda la voluntad del trabajador, pero que en realidad tuvieron que ver con el peso de la obligación o de la presión del empleador, si se van a poder revertir o no, ahí estamos viendo, porque, por ejemplo, nosotros conocemos el caso de sindicatos en Ripley, donde a los trabajadores hasta el domingo de la semana pasada les estaban diciendo, mire, si usted está dispuesto a firmar este acuerdo, yo le doy un bono de 150.000 pesos, pero usted puede darme la respuesta hasta ahora, al mediodía. Si usted no me responde de aquí al mediodía, entonces, bueno, nosotros seguimos de largo. Por eso era tan importante una materia que se recogió, y yo tengo que destacarlo, se recogió por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que de hecho se aprobó en la discusión en sala en la Cámara de Diputados, pero que luego se cayó en el Senado y se volvió a la norma original que había planteado el Ejecutivo, y era que para todo este tipo de situaciones el primer paso fuera hacerlo a través de organizaciones colectivas. Entonces uno decía, bueno, ya, donde hay sindicatos, será con los sindicatos. Y si no hay sindicatos, ¿qué es lo que hago? Bueno, nosotros decíamos hay que buscar un mecanismo que permita que los trabajadores se organicen y por lo tanto nadie pueda ir individualmente a presionar a ningún trabajador para tratar de ejercer estos pactos individuales. Eso que nosotros habíamos solicitado en el debate no se recogió por parte del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados lo recoge en el debate, lo plantea, lo aprueba. Sin embargo, a la hora de ir al Senado y después de aprobarse el proyecto definitivo con la comisión mixta mediante, eso se votó, porque el Ejecutivo nunca quiso que hubiera la posibilidad de que la organización sindical fuera un veedor, un garante de la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, lo que vamos a tener, y ese es el mayor riesgo, y por eso es importante esta oportunidad que se abrió con la ley corta, lo que vamos a tener es que en este intertanto, entre lo que ha sido el 18 de marzo hasta ahora, vamos a tener una serie de situaciones de extremo abuso por parte de los empleadores en materia de condiciones laborales y donde los trabajadores con la sola expectativa de no perder su pega van a terminar aceptando cualquier condición. Y eso es tremendamente riesgoso no solo para hoy día, porque uno dice, claro, qué dramático para hoy día tener que enfrentarse a esta disyuntiva entre comer y vivir. El problema es que si esto se consolida en el tiempo, a lo que nos vamos a enfrentar post-crisis sanitaria es a una crisis de hambre, es una crisis social de envergadura, porque vamos a tener a mucha gente sin tener que comer. Y ahí, claro, uno dice, está toda la solidaridad, está todas las acciones que podamos hacer, pero también hay parte de la dignidad que se va a jugar muy fuertemente en eso, porque no es para nadie grato, no va a ser para nadie grato, no lo es hoy día. Que muchas familias tú tengas que llegar con una canasta básica de alimentos porque no tienen que comer, poniendo incluso su dignidad en juego cuando saben que si pudieran salir a trabajar, si no tuvieran restricciones, podrían perfectamente sostener el pan de cada día. Entonces, esto tiene una arista que es bien, yo digo bien humana, pero que es bien de drama humano, que creo que es la tarea principal a la que y es la tarea principal a la que estamos abocados nosotros, que es mirar la crisis de hoy día, la situación de contingencia de hoy día, pero también proyectar cómo esto puede consolidarse mañana. Entonces tenemos normas hoy día que tienen una serie de déficits, que no nos protegen, que mañana igual el empleador no va a poder despedir eventualmente si quiere, y no se ha hecho ninguna corrección en el seguro de cesantía, por lo tanto el empleador mañana si te echa por el 161 igual va a poder sacar las lucas que aportó el seguro de cesantía. Entonces sí, es una situación bien compleja. Entonces claro, uno dice, mira, en un escenario tan adverso como este, mejor vámonos para la casa, o sea, mejor me encierro con llave. Nosotros decimos, es un escenario complejo, no tenemos por qué esconder la realidad que estamos viviendo, pero de la rabia, de la indignación, de la impotencia, de esta sensación de orfandad en la que estamos, también tenemos que sacar fuerza para organizarnos, para levantarnos, para exigir
y por eso el 1 de mayo nosotros al menos hemos tomado la decisión no solo de hacer una acción de conmemoración y de un acto con todas las medidas de resguardo sanitarios, qué sé yo, ¿no? Que corresponden, no más de 50 personas en la CUT para transmitir nuestro discurso, sino que también hacer una acción de emplazamiento al Ejecutivo en el marco del 1 de mayo, porque claro, cuando uno dice la crisis no queremos que la paguen los trabajadores, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y quién la va a pagar? Y la respuesta que nosotros damos es los que han usufructado de nuestro trabajo durante todos estos años. Porque para que haya gente que hoy día tiene fortunas inmensas y está dentro de las mayores fortunas del mundo, alguien tuvo que hacer la pega por ellos. Y esa pega la hacen trabajadores y trabajadoras porque somos los que movemos al país. ¿Y qué mejor evidencia de eso? Que hoy día algunos están desesperados, no importa que la gente se muera, pero por favor permítanos abrir el comercio, porque aquí la economía no se sostiene sola. ¿Quién la sostiene? La sostienen los trabajadores. Y lo que nosotros decimos es, hoy día, todo lo que hemos aportado para que Chile crezca y para que algunos se enriquezcan de manera obscena en nuestro país, se tiene que poner al servicio de todas y todos nosotros. No puede ser que el debate sea solo que nosotros no paguemos la crisis. El debate tiene que ser impuesto a las grandes fortunas, que aquí los súper ricos se pongan, y eso tiene un solo rostro, emplazamiento al Ejecutivo. Y eso yo creo que es una tarea también principal en este periodo. Gracias, Bárbara. Bueno, vamos a estar transmitiendo, ahí atentos a la señal para transmitir el discurso del 1 de mayo. Creo que va a ser, como tú bien decías, muy particular, pero no por eso menos potente. Así es que lo vamos a estar transmitiendo y tengo además una solicitud. Sé que me llegó la gráfica de que mañana vas a estar en una transmisión de Facebook también, en un conversatorio virtual de la crisis sanitaria y derechos laborales, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, de la Cátedra de Derechos Humanos. Así es que desde ya hacemos una invitación para que lo puedan ver y vamos a estar ahí también difundiendo. Hassan, palabras para ir cerrando. Sí, es una situación bien compleja, bastante indignante también, como bien dice la Bárbara. Yo creo que la mayor tragedia que se va a generar es que la gente no va a poder quedarse en casa. Es así de simple. Con el aporte de la envergadura mínima que está pensando el gobierno, al final más que una crisis donde la gente va a estar pensando escoger como va a estar faltando comida porque va a ser imposible, la gente no va a aceptar eso. Entonces va a simplemente salir a trabajar y eso es lo que va a generar una crisis sanitaria. Cuando la gente sale a trabajar, eso pone en peligro la vida de los adultos mayores con quienes viven. Cuando si abren los colegios va a pasar lo mismo, que los niños van a infectarse sin mayores secuelas, pero van a terminar matando a los abuelos de ellos. Esa crisis va a terminar saturando completamente un sistema de salud que no da el ancho. Todos los inviernos se colapsa por el problema de la influenza y va a colapsar aún más. Entonces estamos a punto de llegar a un invierno que va a ser muy duro y va a ser culpa directamente de la mezquindad del gobierno, porque en este momento, más allá del tema de estar peleando para fortalecer su posición política, deben estar pensando en cómo frenar una crisis sanitaria que a todas luces va a ser terrible en invierno. Y ojo, una palabra sobre la economía, ¿no? Porque al final yo creo que la justificación de ellos es, vamos a tratar de parar en lo mínimo posible la economía, porque eso es la forma en que la gente va a poder solventarse, sobrevivir. Las experiencias de pandemia, por ejemplo, tenemos buenos datos de la pandemia de la gripe española en Estados Unidos. ¿Sí? Fue finales de la Primera Guerra Mundial y fue global, pero Estados Unidos tenía buenos datos. Curiosamente, los países que impusieron cuarentenas generales y respuestas mucho más duras que frenaron sus economías, en el corto plazo, por supuesto, pagaron un costo para eso, pero en términos totales vieron menos afectadas sus economías, en términos, tomando todo a largo plazo, que los países las zonas de Estados Unidos que no tomaron esas decisiones. ¿Ya? Eso no son inventos. Mucho del debate sanitario ha sido de modelos teóricos, matemáticos que se extienden
son proyecciones, entonces hay un grado importante de incertidumbre. Menciono el ejemplo estadounidense porque ahí no es un ejemplo teórico, es algo concreto que sabemos exactamente lo que pasó. Y la diferencia entre Filadelfia y St. Louis. Filadelfia fue un país que demoró 2 semanas, y fueron solamente 2 semanas antes de tomar medidas de distanciamiento social. Y esas 2 semanas fueron suficientes para más de duplicar la cantidad de muertos. Y no solo eso, el efecto económico era mucho peor para Filadelfia, porque al final cuando la gente se muere en los términos fríos de los economistas, el capital humano. Es mal negocio tener muchos trabajadores muertos. Entonces, desde del miserable cálculo del interés propio del gobierno, estar tomando decisiones de esta forma no es una buena idea. Y al final va a ser culpa de Mañalich y va a ser culpa de Briones si llega a tener una crisis sanitaria acá en el invierno. Eso. Bueno, pero de todos modos tenemos que buscar una manera de con esos datos, con esa experiencia, enfrentar de una manera más organizada. Yo creo que la Bárbara ahí da en el clavo y hay que buscar de qué modo. Mira, desde lo local hay mucha experiencia que se está generando. Organización de formas colectivas de enfrentar la crisis, pero evidentemente eso no es suficiente porque hay un responsable, ¿cierto?, que en el fondo tiene que ver con cómo hoy día se llevan las políticas públicas y se da o no pie para que este modelo siga profundizándose. Fernando, para cerrar. Sí, yo concuerdo con que efectivamente lo más probable es que se agrave la crisis sanitaria a propósito de las medidas de intentar abrir la economía, abrir todos los centros de trabajo, los centros comerciales rápidamente, de volver a clase, etcétera. Todo eso probablemente va a agravar la crisis sanitaria. De hecho, yo creo que no tenemos mucha claridad en realidad sobre la magnitud de la crisis sanitaria hoy día. Hay serias dudas sobre las cifras que se manejan, sobre la cantidad de test que se están haciendo en Chile. Bueno, y en ese camino, ¿no? Lo que de alguna manera yo creo que el llamado que hay que hacer es también a pelear las medidas económicas que ha planteado el gobierno, y también, bueno, ¿quién soy yo? Pero bueno, hago un llamado, ¿no? A terminar con la vacilación de, yo diría también, muchas fuerzas de oposición que se han mostrado vacilantes frente al gobierno en esta coyuntura, y ese es el primer paso, da para un programa completo, pero ese es el primer paso para ir pensando de cómo se traduce políticamente justamente la crisis del neoliberalismo que estamos viviendo. O sea, ¿cómo hacemos una traducción política? Bueno, el primer paso es que tengamos una posición firme frente a estas medidas económicas que se están tomando y se termine en el fondo con la vacilación. Eso. Bueno, para finalizar, agradecerles a Fernando, a Hassan, a Bárbara, esta mirada, esta reflexión tan necesaria. Estos son temas que seguramente, bueno, ustedes van a estar permanentemente conversando. Para nosotros es importante darlos también para que nuestros vecinos y vecinas tengan también elementos desde distintas aristas para ver cómo se viene o cómo se proyecta y qué podemos hacer. En ese sentido, saludar que Bárbara va a estar ahí el viernes en el discurso del 1 de mayo. Ojalá todos puedan conectarse, puedan verlo, puedan difundirlo. Nos merecemos los trabajadores y trabajadoras un mejor país. Así es que la CUT yo creo que tiene mucho que hacer ahí como históricamente lo ha hecho. Así es que, bueno, chao, nos vemos. Les voy a pedir que no desconecten al tiro. Voy a desconectar yo y, bueno, nos vemos pronto en el próximo Facebook Live que vamos a hacer el martes siguiente. Chao.